Actívate Deportiva, actívate, actívate, Motívate del 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Deportiva, actívate, actívate Deportiva. Muy buenas tardes, bienvenido a Actívate el Mediodía. Mi nombre es Joe Vargas y el día de hoy estamos en el día que le toca la sección a Angie González, que vamos a estar hablando de un tema súper importante, que es el tema del cierre del Departamento de Educación Federal. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Vamos a hablar también de otros temas de educación relacionados también a cosas que están incidiendo en la educación de nuestros niños, porque todo lo que vamos a hablar el día de hoy pues tiene que ver con eso de tratar de proteger a los niños. Quería también hacer una mención de que estamos a 2 días, a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo, tanto por radio, que nos pueden escuchar a través de la 1520 AM, también nos pueden escuchar a través de antena, en el canal 8, 8.1, también nos puede escuchar a través de Cable TV, nos puedes ver ahí a través de Liberty, nos puedes ver a través de Roku, Facebook, Rumble y en el canal de Telegram. Algo que queremos decirle a todas las personas que nos están escuchando hoy es que faltan 2 días para esa vista que va a tener en el Senado el tema de el secretario, el nominado a secretario al Departamento de Salud, Víctor Ramos, y estaba escuchando que van a empezar a reunirse personas en el Capitolio a eso de las 9:30 de la mañana. Yo también le hago una exhortación a las personas, a que aquellos que están interesados pues también vayan preparados, para aquellos que quieran pues sentarse para poder escuchar cuáles son esas preguntas que le van a estar haciendo a Víctor Ramos y a las preguntas que le van a estar haciendo a Carlos Díaz, quien ha sido una de las personas más vocales, que es el presidente del Colegio de Médicos, en enfrentar algunas de las imputaciones que se le hacen a Víctor Ramos. Estamos muy preocupados y le doy las gracias a todos los medios, que no es que se han hecho eco, es que cada medio ha hecho investigaciones pertinentes para poder hablar del tema en relación del peligro que causaría la nominación de Víctor Ramos. Yo, en mi carácter personal, tengo muchas historias que conozco, que me preocupan de esta nominación, porque hay una persecución de parte de Víctor Ramos que él cometió en contra de otros compañeros médicos. Todos los compañeros médicos que tenían una narrativa, que tenían una opinión médica distinta a la de Víctor Ramos sobre cómo es que se tenía que actuar sobre el tema de la pandemia, que hoy día le llamamos pandemia porque hubo una planificación para poder agravar todo lo que tenía que ver en relación a la supuesta gravedad del COVID. Pues hoy día, pues sí, gracias a las investigaciones sabemos que fue mentira esa gravedad, pero él, Víctor Ramos, participó en perseguir a médicos, a muchos médicos. Muchas veces nosotros nos resumimos a hablar en el caso de Sally Priester, donde él diligencia, pues corrió una mordaza. Y una mordaza era que le pusieron unas penalidades a la doctora Priester por diferir médicamente, que eso es una cosa que ella tiene derecho, igual que todos los médicos, a tener una opinión médica y un criterio médico distinto al de Víctor Ramos. Y nos preocupa que en el Departamento de Salud haya alguien que tenga la potestad de controlar un departamento y poner entonces restricciones o perseguir a todos los médicos que tengan decisiones o que tengan criterios distintos médicos sobre cualquier situación médica. Y hablamos de cualquier situación médica porque sabemos que muchas de las situaciones médicas que Víctor Ramos apoya son aquellas, como han dicho otros medios, y estoy citando inclusive a los periódicos locales, a los centros investigativos que tiraron unas noticias muy relevantes, donde ellos lo que me están tratando de decir es: ya Víctor Ramos tiene un historial que él favorece proyectos de los que él está
involucrado y de los que él gana dinero de esos proyectos, según indica, al menos citando una fuente, el Centro Investigativo de Periodismo. Así que antes de irnos, quiero darle también un saludo y un agradecimiento a los auspiciadores. A los auspiciadores que hacen realidad este programa. Entre ellos tengo aquí uno de los productos que se llama el Super Pan. Voy a hacer la descripción a las personas que nos están escuchando en AM. El Super Pan es este pan que es de papa y es genial para tú poder suplantar lo que viene siendo el pan tradicional. Aquí hay 0 gluten, aquí hay 0 azúcar y a los nenes les va a gustar, que eso es lo que pasa en mi casa, porque esto tiene un saborcito mucho más dulce. Usted lo prueba por la mañana el Super Pan y usted no va a volver al pan regular. Lo puede encontrar aquí en Tiga Backstage llamando al 787-903-2382 y darle también las gracias a todos los auspiciadores que cada vez se siguen uniendo más a Tiga TV, que son los que hacen posible que existan estos programas que dan más información que la prensa tradicional y, claro, que no estamos sujetos a las narrativas. Antes de ir al Padre Nuestro, Angie, algo que quieras decir, porque sé que vamos a entrar al Departamento de Educación, pero algo que tú quieras decir sobre este temita de sedazo que estoy pasando sobre Víctor Ramos este próximo jueves en Capitolio a las 9:30. Bueno, voy a decir 2 cosas. La primera cosa que voy a decir es, mira, tú coges el super pan de pan especial y le metes en una tapa, le pones cream cheese. Y en la otra tapa, tú le pones jalea de strawberry, de fresa. Y entonces lo metes en la tostadora. Y eso tiene propiedades adictivas. ¿Okay? Así que consúmalo con cuidado. Lo segundo que voy a decir es que, les voy a contar un chisme. Dicen, ¿verdad? Las malas lenguas que uno tiene por ahí conectado en el Capitolio y en la fortaleza y no sé qué. Dicen que hay ambiente para confirmar a Víctor Ramos a pesar de toda la información que ha salido de él en estos últimos meses. Porque estos son favores políticos y negociaciones que se hacen y tú me das esto y yo te doy aquello y si tú me confirmas a este yo te hago aquello otro. Por lo tanto... Es un precedente peligroso. Esto es grave. Esto es grave, ¿ok? Por lo tanto, estamos invitando a la gente a que haga algo más que solo ir una vez cada 4 años a presentar un voto. Usted tiene que activarse. Yo pretendo estar el jueves frente al Capitolio. Y yo pretendo que haya mucha gente allí el jueves frente al Capitolio para que de una manera contundente, pacífica, respetuosa, nosotros vayamos allí a decirle a los senadores que el país no está de acuerdo con el nombramiento del doctor Víctor Ramos para la Secretaría de Salud y que ese nombramiento sería nefasto para la salud del país. Bueno, vamos a ir ahora pues con el Padre Nuestro para poder adentrarnos en lo que está pasando con el Departamento de Educación Federal. Pero esto es bien relevante. Esto no son noticias de pasada. Esto es una información que nosotros tenemos que saber porque hay una respuesta y un resultado inmediato sobre la educación de Puerto Rico. Vamos ya mismo con esa información. Llévatelo, señor director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden.
muévete a la derecha, con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. El Departamento de Educación. Y aquí en Puerto Rico hay una de las preocupaciones que tienen muchos padres, y es una preocupación que también yo tengo. ¿Cuáles van a ser esos resultados de que se haya cerrado o que esté en proceso de cerrarse? Es lo correcto. El Departamento de Educación Federal. Pero viéndolo de la lupa de Puerto Rico, donde nosotros sí sufrimos aquí de una corrupción, una historia de un departamento de corrupción, de un departamento de educación que ha tenido una historia de corrupción pero rampante. Estoy hablando de sí, para no irme al pasado, porque sé que el pasado vamos a hacer un análisis con Angie. Ahora mismo hay una preocupación que nosotros tenemos a Eliezer Ramos dirigiendo el Departamento de Educación. Eliezer Ramos no es otra persona que quien fue uno de los firmantes de la carta que circuló en la pandemia hace 2 años, donde decía que iban a meter presos a los padres que negaran que se le pusiera vacuna a sus hijos, o que los metían presos y que le ponían multas. Y esa persona que cometió una violación no solamente contra la ley, sino que hizo un reglamento que violaba la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos, es hoy día el secretario de Educación. Y a nosotros nos preocupa, los padres, eso Angie va a irlo contestando, pues tal vez pues poco a poco dentro de los temas. Sí nos preocupa de que si antes pasaban esas cosas, teniendo la herramienta del Departamento de Educación Federal, ahora no la tenemos, porque esa herramienta nos las van a quitar, y nos las van a quitar con un Eliezer Ramos ahí. Pero no quiero dar más introducción. Angie, Departamento de Educación Federal, ¿qué está pasando? ¿Qué nos puedes decir? Mira, Joe, el tema del cierre del Departamento de Educación a nivel federal es un tema bien largo. Yo sé que hoy lo que vamos a solo a rascar la superficie, porque quiero tocar algo de un proyecto que hay aquí local de la Cámara de Representantes, pero definitivamente esto es un tema sobre el cual vamos a tener que ir en programas posteriores. Así que no se desespere, vamos a trabajar con calma el tema este del Departamento de Educación, pero hoy lo que quiero es hablar algunas cositas breves. Mire, primero, como es básicamente un pie forzado en esta sección donde estamos cada rato diciéndole, mire, tenga cuidado con lo que la prensa corporativa le está diciendo. Así es. Yo le voy a enfatizar, tenga cuidado con lo que la prensa corporativa le está diciendo con respecto al cierre del Departamento de Educación Federal, porque están creando un terror que no es necesariamente cierto, y que la parte más aterradora no tiene que ver con el cierre del Departamento de Educación Federal. La parte más aterradora tiene que ver con que la educación entonces cae en manos de los estados, y entonces aquellos estados que están bien gobernados pues verán la luz. Me siento en miedo. Tengo miedo ahora mismo. Pero aquí, o sea, aquí en Puerto Rico, decir que a esta administración de gobierno, oye, o a la anterior, o a la de más atrás, o sea, no tiene que ver ni con Jennifer, ni yo no la tengo cogida con ella, ¿ok? Es que Puerto Rico tiene una historia de corrupción que es tan amplia y tan vergonzosa, de corrupción y de incompetencia, de mala administración, que entonces decir que la educación recae por completo en el ámbito local, señores, pues entonces esto va a requerir un activismo ciudadano impresionante para que nosotros podamos reclamar una calidad de educación, ¿ok? Ahora, quiero ir despejando un poquito algunos de los argumentos que están corriendo por ahí, porque dicen que Trump hizo una orden ejecutiva para cerrar el Departamento de Educación. Trump no ha hecho ninguna orden ejecutiva para cerrar el Departamento de Educación, porque eso no es facultad del presidente, y él no puede eliminar una agencia de gobierno por medio de una orden ejecutiva, ¿ok? Para que se elimine una agencia de gobierno, eso tiene que ir al nivel del Congreso.
que Trump interesa que eventualmente sí haya un proyecto en el Congreso para eliminar el Departamento de Educación Federal y convertirlo en otra cosa distinta, que básicamente lo que haga sea facilitar viabilizar el asunto de unos fondos. Esos son otros 20 pesos, pero en este momento, ¿qué es lo que Trump está haciendo? Trump está reduciendo el financiamiento al Departamento de Salud Federal, está reduciendo, por lo tanto, los empleados, ¿verdad? El personal que hay allí, y está quitando algunas de las funciones que el gobierno, que el Departamento de Educación Federal históricamente ha ejercido. Y yo quiero, y lo tengo ahí en la imagen, le voy a pedir a producción que ponga, en esta primera imagen tenemos lo que publica la Casa Blanca. Yo les recomiendo que por favor visite con frecuencia esta página de la Casa Blanca, whitehouse.gov, porque ahí están publicando constantemente información acerca de lo que Donald Trump está haciendo. Entonces usted va a ver de la fuente oficial que es exactamente lo que el presidente está haciendo. Y entonces de esa página, yo les voy a traducir, dice lo siguiente, voy a citar. Los contribuyentes gastaron alrededor de 200,000 millones a nivel federal en escuelas durante la pandemia COVID-19, 200,000 millones, ¿ok? Además de los más de 60,000 millones que se gastan anualmente de fondos escolares federales. El Departamento de Educación Federal consume una cantidad impresionante del dinero público. Sigue diciendo el documento, este dinero es distribuido en gran parte por una de las agencias nuevas del gabinete, el Departamento de Educación, que ha existido durante menos de una quinta parte de la historia de nuestra nación. La gente se cree que el Departamento de Educación Federal ha existido siempre y que lo creó George Washington, pero señores, cuando yo estaba a punto de graduarme de escuela superior, cuando entonces fue que vino a aparecer el Departamento de Educación, ¿ok? O sea, en Puerto Rico había educación pública mucho antes de que existiera el Departamento de Educación Federal, ¿ok? Digo, en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos. Y fue creado, el Departamento de Educación Federal fue creado por el presidente Jimmy Carter en 1979. Desde entonces, sigue diciendo esa página de la Casa Blanca, el Departamento de Educación ha afianzado la burocracia educativa y ha tratado de convencer a Estados Unidos de que el control federal sobre la educación es beneficioso. Para aquellos que atacan a Donald Trump y dicen que es un dictador, esta es una de las primeras señales de que Donald Trump no es un dictador, porque cualquier dictador lo primero que hace para implantar su dictadura es apropiarse de la educación en el país. Y Donald Trump está soltando la educación federal, ¿ok? Se la está dando a los estados. Y entonces el documento sigue diciendo en esa página, si bien el Departamento de Educación no educa a nadie, mantiene una oficina de relaciones públicas que incluye a más de 80 empleados a un costo de más de $10 millones por año. Cerrar el Departamento de Educación proporcionaría a los niños y sus familias la oportunidad de escapar de un sistema que les está fallando. Y ahí todo el país, toda la nación está de acuerdo. El Departamento de Educación a nivel federal y también a nivel de los estados le está fallando a la nación americana. Sigue diciendo la página de la Casa Blanca. Hoy en día los puntajes de lectura y matemáticas de los estadounidenses están cerca de mínimos históricos. Mientras más dinero se mete en el Departamento de Educación, peor es el desempeño académico de los niños. No todo tiene que ver con el Departamento de Educación, eso lo podemos hablar posteriormente. El documento sigue diciendo, la Evaluación Nacional de Progreso Educativo de este año mostró que el 70% de los estudiantes de octavo grado estaban por debajo del dominio en lectura. El 70% de los niños de octavo grado están por debajo de lo que debe ser el desempeño mínimo en lectura y el 72% estaban por debajo del dominio en matemáticas. ¿Okay?
La burocracia educativa federal no está funcionando. El Departamento de Educación actualmente administra una cartera de deuda de préstamos estudiantiles de más de 1.6 billones de dólares. Y esto significa que el programa de ayuda federal para estudiantes es aproximadamente, escuchen esto, aproximadamente del tamaño de uno de los bancos más grandes del país, Wells Fargo. ¿Tú te imaginas? Pero aunque Wells Fargo tiene más de 200,000 empleados, el Departamento de Educación tiene menos de 1,500. Y dice, ¿en serio? ¿Ok? Y en su oficina de ayuda federal a estudiantes. Entonces, sigue diciendo, el Departamento de Educación no es un banco y debe devolver las funciones bancarias a una entidad equipada para servir a los estudiantes de Estados Unidos. En última instancia, los principales funcionarios del Departamento de Educación pueden y deben, las principales funciones del Departamento de Educación pueden y deben ser devueltas a los estados. El secretario de Educación deberá tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad sobre la educación a los estados y las comunidades locales, al tiempo que garantiza la prestación efectiva e ininterrumpida de servicios, programas y beneficios en los que confían los estadounidenses. El secretario de Educación se asegurará de que la asignación de cualquier fondo del Departamento Federal de Educación esté sujeta a un cumplimiento riguroso de la ley federal y la política de la administración, incluido el requisito de que cualquier programa o actividad que reciba asistencia federal ponga fin a la discriminación ilegal oscurecida bajo la etiqueta de diversidad, equidad e inclusión o términos y programas similares que promuevan la ideología de género. Así que básicamente él lo que está haciendo es achicando el Departamento de Educación porque no ha demostrado efectividad ninguna. Consume una cantidad impresionante de dinero y él está tratando de quitar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el manejo de préstamos estudiantiles. Bueno, pues un préstamo es un servicio bancario. Pues entonces que los bancos asuman los préstamos estudiantiles y que entonces el Departamento de Educación Federal sirva para implementar unas directrices que sean congruentes con la política de la administración que esté vigente en ese momento. ¿Ok? Ahora, en Puerto Rico nosotros tenemos una historia, que esto se puede escribir varios libros, sobre lo que ha sido el Departamento de Educación en términos de su ineficiencia, en términos de sus pobres logros, pero también en términos de su corrupción, ¿ok? Y en términos de su corrupción, las dos figuras legendarias, por ahí tenemos la foto de ellos dos, ¿verdad? Nuestras dos figuras legendarias, emblemáticas de la corrupción del Departamento de Educación en Puerto Rico, son don Víctor Fajardo, ahí usted lo ve con una cara de tristeza, pues claro, si estaba con el mameluco puesto y estaba esposado, y a doña Julia Kelleher, que hace poco salió de la cárcel. Y lo que pasa es, pues claro, ella... Curiosamente, los dos fueron nombrados, uno por Pedro Rosselló y Julia Kelleher por Ricardo Rosselló. Sí. Eso es bien curioso. Sí, curiosamente son hijos, ¿verdad? Hijos políticos de los Rosselló. Han pertenecido entonces a la administración PNP. Y la realidad es que, pues, esta gente cometieron fraude, fueron presos y, pues, la historia es la historia, ¿ok? Entonces, no es un secreto que el Departamento de Educación en Puerto Rico maneja una de las asignaciones, si no la mayor, una de las asignaciones mayores de fondos federales. Por la pasada década, el Departamento de Educación se ha achicado casi a la mitad. De hecho, solo Julia Kelleher cerró sobre 450 escuelas porque no hay estudiantes. Pues como estamos en una caída demográfica, pues entonces tú no puedes tener tanta escuela si no tienes niños, ¿ok? Así que se han cerrado centenares de escuelas. Hay entonces muchos menos maestros, hay muchos menos estudiantes. Sin embargo, el presupuesto del Departamento de Educación, del achicado Departamento de Educación, sigue siendo básicamente el mismo por la pasada década. Y entonces tú dices, pero entonces, ¿para qué necesitan tanto dinero
Si tenemos menos estudiantes, si tenemos menos escuelas, bueno, porque el dinero se va en burocracia, el dinero se va en malversación, el dinero se va en corrupción. Y eso es a lo que Donald Trump le está metiendo las manos, y los que están chillando, pues tienen una de dos, o tienen una campaña de, ¿verdad?, de fanatismos políticos, porque como este es Donald Trump y es republicano, pues vamos a hacerle la guerra, que es lo que está pasando, ¿verdad?, con una buena parte de gente demócrata y líderes demócratas. Pues si es Trump, vamos a hacerle la guerra, aunque lo que haga esté bien. Pero por otro lado, pues todos los que han vivido de la corrupción y de la burocracia y que tienen puestos bien pagos por hacer nada o muy poco, pues entonces esa gente están chillando porque se les está acabando el guiso. ¿Ok? Ahora, sobre el tema del Departamento de Educación, yo quiero que entonces posteriormente volvamos a trabajarlo en un programa con más detalle, pero yo quiero que vayamos a un proyecto que es el proyecto 179 de la Cámara de Representantes. Esto es un proyecto de la autoría del representante Georgie Navarro. Y usted lo ve ahí. Este proyecto dice que es para prohibir el uso de dispositivos electrónicos personales por parte de los estudiantes en las instituciones educativas de Puerto Rico en los grados de nivel elemental y para otros fines relacionados. Todos los proyectos de ley terminan con esa oración, para otros fines relacionados, porque ahí es que ellos meten todas las otras misas sueltas. La enmienda, de momento viene. Entonces, todo lo que ellos no pudieron, pues ¡fuan! Por ahí lo meten. Vamos a regular las vacunas. Exacto. Cuente. Sí, porque esos son otros fines relacionados, ¿ok? Sí. Así que ese final de esa oración usted siempre lo va a ver en todos los proyectos. Entonces, cuando nosotros miramos alrededor del mundo, oiga, porque esto no es algo que se le ocurrió a Georgie Navarro, o sea, usted no se imagine, o sea, no se imagine que esto fue, Georgie Navarro tuvo una revelación divina y se le ocurrió esto, ¿ok? Mire, alrededor del mundo, en este momento, tenemos por ahí algunas imágenes, hay 79 países a esta fecha, 79 países que han prohibido el uso de teléfonos celulares en las escuelas, ¿ok? Con diferentes variantes. Algunos han prohibido en las escuelas elementales, otros han prohibido en las escuelas hasta cuarto año. Hay prohibiciones parciales, hay prohibiciones totales. Y entonces, en la mayoría de los países, las prohibiciones son parciales. Por ejemplo, el niño puede llevar su celular, lo puede tener en el bulto, lo puede usar en la hora del recreo o lo puede usar para comunicarse con los padres antes o después del periodo académico, o lo puede utilizar para emergencias, o sea, ese tipo de variantes. Pero en el caso de China, China es el país que tiene una prohibición total, absoluta. O sea, un niño chino no puede entrar por los portones de su escuela con un celular en las manos. De hecho, China es uno de los países que más elevado desempeño académico tiene en los niños, ¿ok? Y entonces, esto no tiene que ver con que vamos a apoyar que se sigan prohibiendo conductas y se sigan regulando conductas y nos sigan poniendo más normas y más reglamentos. Yo no tengo problema con que se establezcan normas, reglamentos y prohibiciones cuando hay una evidencia que justifica que hay un beneficio que se persigue con eso. Yo con lo que tengo problema es que empiecen a ponernos prohibiciones cuando realmente no hay una evidencia científica, cuando solamente estas prohibiciones constituyen violaciones de derechos, como por ejemplo, y yo sé que pues, ningún puertorriqueño olvidará esto, por ejemplo, durante la pandemia, unos días van a salir los que tienen tablillas impares y otros días van a salir los que tienen tablillas pares, ¿ok? Las hiperregulaciones, que son cosas malas, no importa cómo nosotros lo veamos. Entonces tú dices, ¿en serio? O sea, durante la pandemia, a nosotros nos violaron tanto los derechos y nos impusieron tantas regulaciones que no tenían ninguna evidencia científica. Y que la estábamos diciendo desde el principio, pero entonces nos ponen el tapaboca, tú eres un antivacuna y tú eres un conspiranoico, y la historia nos dio la razón al punto de que Anthony Fauci terminó admitiendo que ni las mascarillas ni los distanciamientos tenían evidencia científica, ¿ok?
pero todavía hay gente que camina con mascarilla porque el daño psicológico que se provocó fue extraordinario. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que rechazar, pero contundentemente. Pero cuando estamos hablando de que hay una evidencia que nos sugiere que el uso de los celulares en los niños, de los celulares, juegos de video, tablets, computadoras, está provocando unas consecuencias adversas. Señores, nosotros tenemos que sentarnos y tenemos que empezar a escuchar esta información, tenemos que documentarnos. Y quiero aprovechar entonces el momento. Ustedes saben que a mí me gusta recomendarles algunos libritos. Yo quiero recomendarles este libro. Este libro se publica originalmente en francés. La escritora es francesa, Michel Desmourguet. Y este libro se titula La fábrica de cretinos digitales. Búsquelo por ahí por internet, La fábrica de cretinos digitales de Michel Desmourguet. Este libro está muy bien documentado, tiene muchísimas referencias científicas, referencias confiables de investigación. Obviamente la mayor parte de las referencias de investigación, los estudios que ella cita son de Europa, pero básicamente pues, el fenómeno es similar a los Estados Unidos. La fábrica de cretinos digitales, los peligros de las pantallas para nuestros hijos, de Michel Desmourguet. ¿Ok? Y además de los 79 países que ya han prohibido, tienen algún tipo de prohibición del uso de los celulares en las escuelas, hay 19 estados en los Estados Unidos. 19 estados en los Estados Unidos que ya han establecido prohibiciones. Hay una cosa, le compartí al señor director, siguiendo la línea específica de Angie. Hay una evaluación que hizo la UNESCO que está también recomendando que se prohíban los celulares en la escuela, aunque le envié muchas fotos a la producción. La última foto tiene una gráfica que quería que la vieran, que tal vez explica la preocupación educativa que Angie está tratando de mostrar, que no es una opinión simplemente de Angie, es una opinión fundada en evaluaciones científicas. Esa es la última gráfica que se envió, señor director, si la puede mostrar. Y aquí lo que está diciendo es que los datos de las pruebas internacionales en gran escala, como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, sugiere que existe una relación negativa entre el uso excesivo de la tecnología y el rendimiento de los estudiantes. Entonces, en la gráfica, lo que se está diciendo es que el problema es que ya las personas tienen más acceso a celulares que a televisión, porque la televisión usted la tiene en la casa, pero el celular usted se lo lleva a todas partes. Así que si hay un problema con que tú estés todo el tiempo al frente de la televisión, que eso es algo que estábamos hablando fuera del aire, que es el problema de que te crea un estímulo, es un estímulo que está cambiando la escena. Cuando usted está viendo la televisión, la persona se acostumbra a que todo el tiempo hay un cambio. Y como todo el tiempo hay un cambio, la persona se acostumbra a que todo el tiempo tú tienes que estar cambiando. O sea, tú no puedes estar viendo una imagen constantemente. Eso significa que cuando el estudiante está al frente de la profesora y está en la pizarra, se aburre con más facilidad. Entonces me está creando un problema cognitivo en los estudiantes. Así que, aunque esta medida, y esto va a ser raro que yo lo diga, viene de Georgie Navarro, ¿verdad? Que hay veces que... Y mira, y trato con mucho respeto a Georgie Navarro, que yo he tenido oportunidad de encontrármelo y hablar con él este tiempo de campaña. Pero que hay veces que nosotros menospreciamos tal vez lo que Georgie Navarro trae, pues está trayendo algo que, aunque yo no estoy de acuerdo con prohibiciones, lamentablemente en las escuelas, como estaba hablando con Angie, no han sabido utilizar la tecnología de manera efectiva. Y estamos teniendo un problema educativo, y para resolver el problema educativo se tiene entonces que tratar de sacar los celulares de las aulas de clase. Yo nunca pensé que yo iba a estar de acuerdo con algo, con Georgie Navarro en algo, pero tengo que admitir que en esta ocasión, pues Georgie Y es Navarro, bueno que cuando alguna persona haga algo bueno, pues... Seguro, o sea, yo no tengo problema con eso. Bueno, pues entonces, tenemos 79 países que ya tienen alguna prohibición, tenemos 19 estados en los Estados Unidos que ya tienen alguna prohibición. Oiga, y por alguna razón, pues esto está ocurriendo, es que hay mucha evidencia. Ahora,
la UNESCO no son santos de mi devoción. Ni mío tampoco. Pero tampoco puedo negar que en muchas ocasiones la UNESCO y todos estos organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas, pues en ocasiones sí presentan evidencias y documentaciones que son correctas, que son adecuadas. ¿Okay? Claro. Ahora, la UNESCO, esto es una gráfica que es como blanca y azul, producción, ellos están presentando esta preocupación acerca de los problemas de aprendizaje generalizados que se están viendo en esta generación. La realidad es que la necesidad de educación especial es la misma. Esto es un documento del Instituto de Estadística de la UNESCO, la fecha es de septiembre de 2017 y se titula Más de la mitad de los niños y adolescentes en el mundo no está aprendiendo. Así que yo les invito a que vayan por internet, busquen este documento y mírenlo completo porque de verdad tiene información muy buena. Y la razón por la que los niños, una gran cantidad de niños no están aprendiendo es multifactorial. O sea, no tiene que ver con el celular únicamente. O sea, no vamos ahora a creernos la fantasía de que vamos a sacar los celulares de las escuelas y se van a acabar los problemas de aprendizaje. No, los problemas de aprendizaje en los niños y cómo año tras año aumenta la cantidad de niños que cualifican para educación especial, para diferentes modalidades terapéuticas, el aumento en niños que fracasan niveles escolares, que tienen bajo desempeño académico, no tiene que ver con un factor único, tiene que ver con una multiplicidad de factores y uno de los muchos tiene que ver con la presencia y uso de tecnología no solo en la escuela, también la manera como los niños entonces usan la tecnología fuera de las escuelas. Y entonces el documento este de la UNESCO dice que más de 617 millones de niños y adolescentes no están alcanzando los niveles mínimos de competencias en lecturas y matemáticas, de acuerdo con las nuevas estimaciones del Instituto de Estadísticas de la UNESCO. Ellos dicen que 137 millones de adolescentes están en la escuela, pero no aprenden lo mínimo. Esa gráfica que están viendo en pantalla en este momento aparece ahí en ese documento y habla específicamente del caso de América Latina y el Caribe. Y dice en el recuadro rojo, en América Latina y el Caribe la tasa total de niños y adolescentes que no leen competentemente es 36%. Y la situación es más extrema para los adolescentes con más de la mitad, 53%, o sea, 19 millones, que no están en la capacidad de alcanzar los niveles mínimos de competencia, ¿ok? Para cuando terminen el cuarto año. Así que, señores, en el caso de América Latina y el Caribe, tenemos más de una tercera parte de los niños no tienen las competencias para leer adecuadamente y más de la mitad de ellos no van a alcanzar esas competencias cuando lleguen a cuarto año. Eso es un dato científico. Esos son datos científicos. Eso está corroborado, señores. Eso es mucha evidencia estadística. Y entonces esto es grave. Esto es grave, ¿ok? O sea, la sociedad no va a poder prosperar, no va a poder desarrollarse, no vamos a poder tener un mayor bienestar económico, social, si nuestros niños no se están educando adecuadamente. Ellos son los que en la próxima década van a estar a cargo del país. ¿Okay? Y para los niños también chiquitos, es importante, esto es para los padres, traten de no dejarlos todo el tiempo con el celular. No voy a entrar en que no le deje el celular porque esto es un mal que ya pasa. Pero quiero que sepa que el producto de que si tú tienes un bebé y al bebé tú le estás dando el celular y el nene se está entreteniendo el celular, tú le estás prohibiendo de que él desarrolle unas destrezas motoras que nosotros desarrollamos cuando nos soltaban a jugar con los muñequitos, con los juguetes. O sea, literalmente, si lo vas a mantener entretenido, trata de que entretenido no sea sinónimo de pasarle el celular todo el tiempo, porque luego vas a tratar de hacerle la transición y aunque tienes que hacerla, quitarle el celular para darle juguete, va a ser cada vez más difícil. Así que trata lo más que puedas de
Bueno, quitarle yo- el celular en las casas. Yo voy a hacer una recomendación sobre eso ya mismito y la recomendación es mucho más agresiva Sí. que lo que tú acabas de traer, ¿ok? Ok, entonces, sigo con el documento de la UNESCO. 137 millones de adolescentes están en la escuela pero no aprenden los mínimos. La inmensa mayoría de los adolescentes que no son capaces de leer competentemente están en la escuela. Porque entonces una cosa es decir, bueno, estos son estadísticas a nivel mundial y tenemos que considerar que hay una cantidad de niños que a nivel mundial están en países muy pobres y estos niños no están en la escuela. Sí, pero la inmensa mayoría de los adolescentes que no son capaces de leer competentemente están en la escuela. No es que están en países tan pobres que no se están educando, ¿ok? Y tal y como se muestra en este gráfico producción, tengo una gráfica ahí que nos deja ver que esta misma. Un total de 230 millones de adolescentes no alcanzarán los niveles mínimos de competencia en lectura para cuando debiesen estar completando la educación secundaria baja y aproximadamente 60% de ellos están en la escuela. Ahí están, en lo que está pintadito como de violeta. Son estudiantes que llegarán al último grado de secundaria, pero no alcanzarán la competencia mínima de lectura. Son 137 millones. Y cuando usted lo mira en una gráfica, ¿verdad? En un pie chart, en una gráfica de pie, pues usted dice, diantre, pero es que son muchos, ¿ok? Y entonces, la Fundación Katia Doll, que es una fundación norteamericana que trabaja con estos aspectos de desarrollo académico y problemas de aprendizaje en los niños, ellos también publican una información y ellos dicen que el uso excesivo de pantallas puede generar una sobreestimulación sensorial que afecta la capacidad del cerebro para autorregularse y concentrarse. Eso es lo que yo estaba explicando ahorita. La estimulación que provocan las pantallas lumínicas todas, pero específicamente aquellas en donde el niño puede controlar, cambiar los estímulos y las pantallas, ¿ok? Eso provoca esos movimientos, esos sonidos, esos colores tan acelerados y ese cambio de estímulo tan acelerado provoca una sobreestimulación en el cerebro y hace que el cerebro, hablando de la joya habichuela, viva acelerado, ¿ok? Y se acostumbre a ese estímulo excitatorio tan acelerado, de modo que cuando usted lo expone a otro estímulo que es menos excitatorio, el niño se aburre. Usted lo tiene todo el día jugando PlayStation, toda la noche. Llega de la escuela y se mete 4, 5, 6, 7, 8 horas jugando PlayStation. O metido en las redes, con un celular, con una tablet. Y entonces, a veces con más de un equipo a la vez. Jugando PlayStation con el televisor prendido. Mirando el celular y con el televisor prendido. Con 2 celulares a la vez. O sea, señor, esos son los casos que yo trabajo en mi oficina. ¿Ok? Con una sobreestimulación tan extraordinaria que entonces, cuando al otro día va a la escuela y se para frente a una dama o un caballero que está frente a una pizarra escribiendo algo, ese cerebro no tiene la capacidad de motivarse, de interesarse por esos estímulos que le resultan aburridos, ¿ok? Entonces, el problema es que esa falta de atención, porque como tú vas a atender a una aburrida maestra después que llevas 8 horas jugando PlayStation, ¿ok? La maestra te resulta tan aburrida que no la vas a atender. Si no atiendes y no concentras, no registras en memoria, el niño deja de aprender. Los síntomas son similares a déficit de atención. La maestra dice, llévate el nene a donde un psiquiatra. El psiquiatra lo medica. ¿Qué es lo que hace el psiquiatra cuando medica para el déficit de atención? Le administra al niño Ritalin, una sustancia exacto, excitatoria, estimulante. ¿Ok? Y entonces estás
manteniendo a ese cerebro hiperestimulado, hiperexcitado, bajo falsos diagnósticos de déficit de atención, porque la estimulación prolongada y extensa de estos equipos electrónicos lo que hacen es que te provocan una sintomatología similar a déficit de atención y autismo. Sí, porque es conductual. Entonces, no es muchos de biológico. los niños que están hoy con diagnósticos y tratamientos de déficit de atención y de autismo realmente lo que tienen es sobreexposición a la tecnología. Tú le quitas la tecnología y los rehabilitas. Es un proceso de rehabilitación neurológica, de rehabilitación conductual, de rehabilitación en la autorregulación emocional. Angie, tengo una pregunta. Sí. Ahí mismo. Y esto Sí. me va a servir a mí, me va a servir a los padres. ¿Existe algún tipo de tratamiento terapéutico ya estructurado para tú poder dejar el vicio a los... Sí. Sí. Sí, sí. Ejemplo, ¿usted está relacionada con eso para poder tratar con adolescentes? Sí, Porque- de hecho, yo los trabajo de continuo, ¿ok? O sea, ¿verdad? Yo voy a hacer el anuncio. Sí. No, es que es importante porque es que Bueno, hablamos que hay que Pues dejarlo. la gente sabe que yo soy psicóloga, pero muchas veces la gente no sabe. O sea, un psicólogo puede dedicarse a un montón de cosas. Mi especialidad principal en la psicología son las adicciones todas. Adicciones a sustancias, adicciones sexuales, adicciones a juego, adicciones tecnológicas. Eso es lo más ¿Ok? que hay ahora mismo, la adicción Y eso- tecnológica. Eso, por mucho. no, eso es epidémico. Es epidémico, ¿ok? Entonces, hay que trabajar. No se lo diga a Víctor Ramos, que es epidémico, que nos pone en una vacuna. Ay, Cristo. Bueno, entonces, déjame seguir acá. La sobreestimulación, entonces, dijimos, crea unas alteraciones en las funciones ejecutivas, como la atención, la memoria y el control de impulsos. Y entonces esto es lo que está provocando que hayan tantos niños que parece que tienen déficit de atención o que parece que tienen autismo y realmente lo que tienen es sobreestimulación a través de las pantallas lumínicas. Y esta exposición constante a estímulos digitales rápidos, cambiantes, como los que ofrecen los videojuegos y las redes sociales, activa repetidamente el sistema de recompensa, ¿ok? La amígdala en el cerebro, en el sistema límbico, y esto provoca una desensibilización a los estímulos naturales, ¿ok? Los niños pierden la respuesta a los estímulos naturales sensoriales. Por ejemplo, ya no le llama la atención la comida. Una buena cantidad de niños y adolescentes que están pegados de los juegos y de la tecnología están flacos. Y tú pensarías que deberían estar gordos porque están todo el tiempo sentados, tienen poca actividad. Pues mira, están bien flacos. ¿Sabes por qué? Porque empiezan a perder el apetito, ¿ok? Se les afecta también el sueño, de eso voy a hablar ya mismo. Pero básicamente, pues de pronto tú dices, hoy no hay tecnología y hoy nos vamos para la playa. Llegan a la playa, no les interesa las olas del mar, se molestan, no disfrutan caminar por la arena, que las olas mojen sus pies, jugar con una bola de playa. O sea, para ellos eso sencillamente es lo más aburrido, no les llama la atención, les incomoda porque pierden la capacidad de disfrutar las recompensas naturales, los estímulos satisfactorios naturales alrededor de su vida. Porque ellos necesitan entonces vivir todo el tiempo con esta sobreestimulación de dopamina y lo que ocurre en el cerebro es un fenómeno idéntico a ser un adicto a la cocaína. ¿Ok? A estar todo el tiempo metiéndose por la nariz una droga estimulante como la cocaína y, señores, y se le está provocando un daño en el desarrollo neurológico a los niños y a los adolescentes cuando usted los tiene sobreexpuestos a la tecnología. Y diversos estudios epidemiológicos han encontrado una asociación entre el tiempo de exposición a pantallas y el aumento en síntomas de déficit de atención,
con hiperactividad en niños y adolescentes. ¿Ok? Eso para los papás lo que significa es que puede ser que tu hijo esté presentando déficit de atención, que el nene esté bien sobreestimulado y la solución a eso no necesariamente sea un medicamento, sino que si está mucho tiempo alrededor de la pantalla, eso es lo que puede ser que esté provocando esa conducta en el estudiante, pero por eso estaba Definitivo, le estaba haciendo la pregunta a Angie, ¿dónde es que nosotros lo podemos llevar para que los papás empiecen a tener las guías? Sí, porque es que no, en un programa Mira, no es tan abarcador como lo que necesita la intervención. Lamentablemente, muchos profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras, cuando les traen un niño porque está presentando unos síntomas de autismo o de déficit de atención, lo que hacen es que le administran baterías de pruebas tradicionales y empiezan a medicarlos de manera tradicional. Y en la evaluación que hacen, cuando levantan la información de qué está pasando con ese niño, no hacen ni una sola pregunta acerca de la exposición a tecnología en esos niños. Pues si tú no preguntas como profesional de la salud mental, si tú no evalúas qué equipos electrónicos ese niño tiene, de qué manera los utiliza, en qué horarios los utiliza, pues muy probablemente vas a llegar a diagnósticos de autismo y de déficit de atención sin ni siquiera percatarte de que el problema es solo una sobreestimulación neurológica debido a la presencia excesiva de uso de tecnología. Por lo tanto, si usted tiene un niño o un adolescente que ya tiene uno de estos diagnósticos y cuando usted como padre, estuvo en esa entrevista inicial con el psicólogo o con el psiquiatra, si a usted no le hicieron una sola pregunta de si el nene tiene celular, si el nene juega juegos de video, si el nene tiene tablet, si tiene computadora, si no le preguntaron cuáles son los patrones de uso de tecnología, usted debe reevaluar a su niño porque existe la sospecha de que su niño realmente no tenga ni autismo ni déficit de atención y aquí lo que haya que trabajar es con las adicciones tecnológicas, ¿ok? Por último, el asunto del sueño. El uso de pantallas antes de dormir ha sido asociado con alteraciones en el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo sueño-vigilia, lo que hace que en ocasiones estemos dormidos y en ocasiones estemos despiertos. Una disminución también de la calidad del sueño y un menor tiempo total de descanso. El sueño es fundamental para el desarrollo cognitivo y la consolidación de la memoria, por lo que estas alteraciones pueden contribuir al desarrollo de trastornos del neurodesarrollo. Un niño que no durmió de 8 a 10 horas, dependiendo de la edad, niñez y adolescencia, los niños necesitan dormir de 8 a 10 horas cada 24 horas. Un niño que no durmió suficiente o que no tuvo calidad de sueño, usted lo levanta a las 5 de la mañana porque lo tiene que llevar a la escuela, no durmió suficiente, se para frente a la maestra que ahora le resulta imposible por lo aburrida que parece, tiene sueño, ese nene no atiende, ese nene no se concentra, ese nene no integra conceptos en su memoria y a ese niño le van a poner el sello de déficit de atención y lo que necesita es dormir. Lo que necesita es dormir, ¿ok? Le dan entonces un Adderall, una droga estimulante a las 6 de la mañana antes de soltarlo en la escuela. ¿Y qué hace la droga estimulante? ¡Pum! Le espanta el sueño y ahora parece que el nene atiende. Ahora parece que el nene se concentra. No, el nene está estimulado con una droga estimulante, pero todo el problema lo resuelves si el niño duerme. ¿Ok? ¿Y cuáles son las recomendaciones? Rapidito. Número 1, limitar el tiempo en pantalla. La Academia Americana de Pediatría recomienda no más de 1 hora diaria en pantalla en niños de 3 a 5 años, pero la inmensa mayoría de los académicos que yo he leído sobre estos temas, empezando por Michel Desmoulins, Leonard Sachs, también tiene un libro muy bueno que se titula El colapso de la autoridad, de Leonard Sachs. Ellos recomiendan que de 0 a 5 años, tecnología cero. Tecnología cero por los procesos de desarrollo que están ocurriendo en el cerebro. De 6 a 12 años, no más de 1 hora de tecnología.
Y de 13 años en adelante, a consideración, ¿verdad? A juicio de los padres, dependiendo de cómo los niños desempeñan académicamente, emocionalmente y conductualmente. Hay niños a los que usted le puede añadir media hora más o le puede añadir 1 hora más y llevarlos a 2 horas de tecnología. Pero más de eso, durante ese periodo de tiempo en que el cerebro está en desarrollo, no se puede. La realidad es que la inmensa mayoría de los niños y los adolescentes en Puerto Rico hoy pasan 5, 6 horas al día en algún equipo electrónico. ¿Ok? Estamos dañando esos cerebros, estamos impidiendo que esos cerebros puedan desarrollarse de manera efectiva. Por lo tanto, yo respaldo este proyecto de Georgie Navarro. Yo creo que yo hasta sería un poco más agresiva y llevaría el proyecto hasta 4º año, porque tú no tienes por qué permitirle a un niño que durante el horario en que se supone que esté sentado frente a un maestro, atendiendo a un maestro, tenga el celular al lado en su pupitre. ¿Ok? Los celulares creo que es importante como una herramienta para que los padres puedan comunicarse con sus hijos y viceversa, pero creo que en el momento en que el niño entra al salón de clase, esos celulares tienen que estar metidos en el bulto y no pueden estar al acceso de los niños, porque en el horario en que los niños están frente a su maestro en el proceso educativo no deben tener este tipo de distracciones. Así que si en algún momento yo pudiera ir a una vista, si es que estos se van a celebrar vistas, si es que a mí me invitan, ya yo pido turnos para ir a deponer, a mí no me conceden turnos para deponer en ningún proyecto. Yo mando las ponencias que yo creo que las reciben y las tiran en algún zafacón en el Capitolio. Pero bueno, si en algún momento yo tuviera la posibilidad de presentar mis opiniones a la Cámara de Representantes sobre este proyecto, creo que en general lo apoyaría, pero iría con un poquito más de agresividad, extendiéndolo hasta 4º año. Bueno, el día de hoy, de manera de resumen, apoyando este proyecto de Georgie Navarro, porque es un objetivo que debemos de tratar de alcanzar, el que saquemos los celulares de los salones de clase. El cierre del Departamento de Educación Federal, ellos tienen un presupuesto de 268 millones, pero el cierre no estaría quitando esa cantidad completa, porque esto está incluyendo la partida económica que se le dan a cada uno de los estados, que todos los estados reciben, para poder sostener el Departamento de Educación. Y todavía obviamente queda en el tintero empezar a debatir sobre la interrogante de qué significa quitar el Departamento de Educación, porque estaríamos quedándonos tal vez sin ese ente fiscalizador, y si otra agencia va a tomar esa responsabilidad, que ese sería entonces el próximo debate. Gracias a todos por estar con nosotros, y esto fue Actívate al Mediodía, y que pasen muy buenas tardes. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate, Portiva.